Bueno, muchas gracias Alejandro. Buenas noches. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta tarde nochecita. Primero agradecerles que se hayan hecho un tiempo para arrimarse hasta acá, para acompañarme, para intercambiar, porque creo que más que una presentación clásica, típica de libro, creo que lo más interesante, o por lo menos a mí lo que me divierte en general, es cuando se genera, digamos, la interacción y las preguntas y de alguna manera el libro es una excusa para conversar, para intercambiar sobre temas que tienen que ver con el libro, pero no a una presentación larga, densa, sobre lo que puede llegar a encontrar en este libro. Este libro yo lo publiqué en realidad no hace tanto tiempo, pero tampoco es el último libro. Salió en 2019, fines de 2019, y voy a referirme a dos cosas concretas y después, por eso me parece que estaría bueno que se generara el intercambio. La primera es por qué de 2019, o sea, por qué se me ocurrió meterme en este libro, digamos, o sea, escribir un libro que de arranque significaba un desafío por la temática, todo tipo de temática que afecta a personas y que de alguna manera el objeto de estudio tiene que ver con colectivos que integran personas, es de por sí ya un desafío intentar desarrollarlo de manera no solo profesional, honesta intelectualmente, sino también que no vaya a generar situaciones de molestia o bien de sensibilidad, ¿no? Porque detrás de cada colectivo, detrás de cada... bueno, están las personas con su sensibilidad. Y para mí fue una de las cosas que realmente me importó mucho cuidar en este libro. Y lo del 2019 tiene que ver con eso también, tiene que ver con que yo estoy, desde que soy adolescente, convencido del matrimonio igualitario, de la absoluta naturalidad con la que siempre sentí y conviví la homosexualidad, es decir, todo lo que tiene que ver con la diversidad. Siempre estuve convencido, mucho antes de entrar a hacer política, mucho antes de que pudiera hacer algo que también estaba dentro de mis posturas políticas, ¿no? Sino que eran posturas políticas de un joven que, tomando mate con los amigos, salían temas, entre comillas, polémicos o que dividían las aguas, y yo tenía muy claro eso. Ahora, después tuve la suerte de, estando en política, poder ser una piecita más en esa gran cadena que se fue generando, que por supuesto que empezó desde hace varias décadas y que tiene como protagonista principal a los movimientos sociales. Después llega la política, mucho después. Primero son los movimientos sociales que logran ir granito de arena avanzando para que lleguen todos estos temas de la oscuridad, digamos, a la luz, porque antes hasta de alguna manera era una forma de protegerse el hecho de que no estuvieran los temas en discusión. Fueron discusiones que se dieron dentro de los propios colectivos y que se recogen en el libro, un poco tratando de reconstruir también el libro histórico
lucha y los cambios desde el punto de vista incluso hasta estratégico, ¿no? para poder avanzar. Estaba convencido, tengo el honor, la suerte, abrazando la política como mi profesión, vocación. Yo siempre voy a ser política, no importa en el lugar que sea, o sea, si militante, si en un lugar concreto con responsabilidades. Tuve la suerte de algo que a veces no se le da siempre a los actores políticos, que es haber estado, o sea, paradójicamente, en las decisiones justo en el Parlamento cuando este tipo de agenda se llevó adelante y se aprobó, lo cual fue una experiencia personal y política muy gratificante, porque es como que ahí sí ves realmente el poder de la política y cómo, bueno, aquello que discutía en esos asados, en esa adolescencia entre mates, en el liceo, en menos años de facultad, pude ser protagonista de cambios tan significativos. Pero también sabía cuál iba a ser más o menos el proceso, porque el proceso estaba más o menos claro para quienes estábamos en el sistema político, en el sentido de cuáles iban a ser los pasos de una agenda que tenía claras reivindicaciones que terminaban finalmente en leyes, ¿no? Es decir, la ley de matrimonio igualitario, obviamente la ley integral trans. Entonces, ¿por qué esperé a que terminara todo el proceso legislativo y que se aprobaran todas las leyes felizmente para escribir el libro? Cuando en realidad yo, les cuento al principio, pensaba que este libro había que escribirlo y tenía ganas de escribirlo ya desde el 2011-2012. Y cuando me reunía con la gente de la editorial, entre el peloteo natural, tormenta de ideas de temas que podían encajar en el perfil de las cosas que a mí me gusta investigar, etc. Este era un tema. Y de hecho yo lo ponía arriba de la mesa siempre, todos los años. O sea, y siempre me bochaban. Y me bochaban. Digo, en una situación de confianza, ¿no? O sea, no es que decían, es decir, me aconsejaban a no hacerlo. Y me aconsejaban a no hacerlo. Un amigo que siempre iba a las reuniones, abogado además, también el abogado de la editorial, el gerente de la editorial, porque había como una sensación de miedo, ¿no? Y eso para mí fue, decir, con el tiempo, capaz que todavía no entienden a dónde estoy yendo, pero ya van a entender. Si había miedo era porque el tema, es decir, era pesado, era importante, generaba cosas. Si no iba a generar ese temor que no habían manifestado ni con la masonería, ni con los carmaduros, ni con temas que quizás uno podía pensar, capaz que con esos temas sí, no, cuidado con las repercusiones o las consecuencias judiciales que puede tener esto o lo que sea. Ni siquiera con el libro de la biología judía, en el cual había también una eventual posibilidad de malinterpretación, en el sentido de que, como es un tema también muy sensible, muchas veces, una investigación que fuera profunda, incisiva, obviamente iba a contar una cantidad de entretelones, relatos, momentos históricos, en donde la colectividad judía en Uruguay fue protagonista, integrante de la colectividad judía fue protagonista, y era uno que dijera, este es antisemita, ¿no? O este es neonazi, aunque haya dicho
50.000 veces lo que yo pensaba sobre la situación antes, y con visibilidad, pero basta con que uno instale una situación así para que, digamos, en estos temas se complique. Sin embargo, no. Pero en este tema era como que la editorial, no, en este tema no nos metábamos, etc. Eso para mí era una gran señal. O sea, yo lo sentía como una gran señal, no para poder, digamos, llevar adelante lo que quería llevar adelante, que era la investigación para este libro, sino porque evidentemente estaban pasando cosas fuertes a nivel social. Y una minoría que había sido, había, entre comillas, porque también sigue pasando, pero para que me sigan el razonamiento, había sido históricamente excluida, vilipendiada, ninguneada, discriminada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, había como una sensación de que socialmente había que tener cuidado con meterse con estas temáticas. Entonces, finalmente, eso, que era la negativa constante electoral, sumado a que también sopesé muy, meditadamente el hecho de mi condición de político y digamos, de actor, como los 99 diputados, en ese momento, influyente en procesos de leyes que iban a llegar en algún momento. Entendí que también esto podía llegar a ser un boomerang, digamos, algo que pudiese ser utilizado en la contra de las leyes que yo quería que se terminaran aprobando. Entonces, una vez terminada, digamos, por lo menos el primer gran capítulo, llamémosle, de leyes bajo el eje, digamos, de agenda de derechos, con la ley integral trans, fue aprobado, sentí que era el momento, porque bueno, ya eran ley, y porque además el libro no iba a ser un libro complaciente, o sea, porque ningún libro, o sea, ninguna investigación que yo haga va a tener una mirada complaciente. Tampoco yo soy ni ahí me pongo una postura y lo siento así, no sé, fiscal de la nación. No es eso, es investigar objetivamente un objeto de estudio, en este caso los procesos que tienen que ver con la diversidad, con la comunidad LGBTQ+, en nuestro país, y sus distintas realidades, su distinto desarrollo a través del tiempo, cómo se fueron logrando una cantidad de cosas hasta llegar a la realidad de la actualidad en ese 2019 en que salió publicado. Y allí, yo con los libros y las investigaciones las encargo con mucha base de archivos de prensa, porque tienen todas que ver con fenómenos que bueno, son públicos, que han generado cosas, ya sea en el sistema político, informes, etcétera, puras sobre los temas. Y otra parte importante son los testimonios de protagonistas a través del tiempo de los colectivos, del sistema político, de todo lo que haya tenido que ver en los procesos que se estudian. Entonces, como iba a ser un libro que iba a tratar de partir de la premisa de interpelarnos a los uruguayos y a nosotros mismos, a mí mismo, en el sentido de estoy muy feliz con que se aprobó el matrimonio igualitario, estoy muy feliz con que tenemos una ley integral trans, estoy muy feliz con que socialmente hoy hay un perfil de la batalla cultural que estamos ganando. Digo que estamos ganando porque esto es permanente, es decir, no es que un día se ganó y se terminó, no, y además falta muchísimo, entonces se conjugan las dos cosas. Entonces,
a mí me parecía bien importante, más allá de la satisfacción del desarrollo y del avance, también decir, bueno, a ver, no nos mareemos con los aplausos y veamos realmente cómo estamos y cómo es la realidad, aparte de esta felicidad que uno tiene y que tienen todos quienes comparten esos valores, esos principios, esa visión de sociedad y de convivencia. Porque nos podían encandilar y nos pueden encandilar las luces, ¿no?, del momento histórico, sumado a la enorme difusión internacional de Uruguay como modelo, ¿no?, de avance y de avanzada en materia de derechos, etcétera, etcétera. Que lo somos en comparación con otros países, porque hay más de 70 países donde ser homosexual es un delito. Es un delito, digamos. O sea, vas preso por ser homosexual, te detienen por ser homosexual. En algunos, incluso de índole religiosa y obviamente dogmática, autoritaria, hay hasta pena de muerte, ¿no? Es decir, entonces, hay otros que sin tener una ley que diga esto es un delito, no es delito escrito, pero es delito social, ¿no? Entonces, las personas que integran los colectivos no solo sufren la discriminación, sino que pueden sufrir la agresión, no solo verbal, sino física, y esto lo hemos visto en reiteradas veces, lamentablemente, en nuestro país vecino y hermano Brasil en los últimos años. O sea, al principio del inicio del gobierno que está actualmente, a diputados que tuvieron que irse del país por su condición de gay, y varios episodios a lo largo de estos años en donde se ejerció violencia física muy fuerte, muy embromada, que solo tenía digamos, como objeto esa agresión, el hecho de que esa persona era gay. Entonces, está también esa realidad, ¿no? Es decir, la no escrita, la que no está planteada en una ley de que esto es delito, pero que la violencia y la discriminación está allí muy presente, viva y vigente, ¿no? Entonces, Uruguay, en comparación con eso no hace, sí, evidentemente lo es, felizmente lo es, porque tenemos un cuerpo legislativo en la materia de derechos humanos en términos generales importante, porque hay una cantidad de costumbres, tradiciones en el manejo en términos generales de convivencia que también es distinto y nos distingue de muchos países y también nos distingue del continente embromado también en estos temas, tan embromado como otros, ¿no? En esto a veces en el primer mundo están tan embromados como en los países en vías de desarrollo, pero entonces para mí era realmente importante, más allá de todos esos focos que nos podían marear, decir, bueno, a ver, empezar a hablar con la gente que vive esa realidad todo el tiempo, que se enfrenta a la realidad de ser como es y eventualmente tener consecuencias por ser como es, ¿no? Consecuencias negativas por ser como es, no conseguir un trabajo por ser como es, ser discriminado a la hora de un ascenso en un trabajo, bueno, ni hablar de la situación que no está abarcada en profundidad este libro porque merece otro libro entero, digamos, ¿no? Solo para eso, y ya hay, por suerte, una cantidad de libros que abarcan ese tema, que es, bueno, la realidad trans, ¿no? Donde ayer en el Chuy en Santa Victoria, en realidad, había una chica que decía con total claridad, o sea, y sentido de la realidad, no somos iguales. Si yo tengo un promedio de vida de 37 y vos tenés un promedio de vida de 79, 80, es imposible que somos iguales. O sea, ahí hay algo que, por
por alguna razón nos hace tener esta desigualdad tan salvaje, ¿no? Porque es una desigualdad salvaje, ¿no? Entonces, el objetivo fue justamente pararse en ese lugar y de ese lugar interrogarnos a ver qué tan avanzados somos como sociedad, qué tan hipócritas somos, qué tan presente en realidad puede estar el doble discurso en estos temas, qué tan en realidad gay friendly somos, depende de la cara del cliente, ¿no? O sea, esto entre comillas, de la cara de la persona, de la condición de la persona. Es lo mismo ser gay, varón, hombre, que vive en Punta Carretas en Montevideo, que ser gay, afro, que vive en Piedra Blanca. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo las posibilidades que tiene esa persona, lamentablemente, no es lo mismo. Y eso por todos los avances que hemos tenido. Entonces, esas y otras, digamos, enfoques que tienen que ver con problematizar esto para poder seguir avanzando es lo que pueden llegar a encontrar en el libro. O sea, no van a encontrar en el libro un relato de autocomplacencia, de compilación de historias, sino de recreación de todo lo difícil que puede llegar hasta acá, lo bueno que es estar acá, pero toda la realidad de lo que realmente falta y realmente cómo estamos parados frente a todas estas situaciones que tienen una vinculación absolutamente, yo diría, trascendental desde el punto de vista humano, porque tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Entonces, una sociedad democrática, republicana, que se precie tal, si por más avance que tenga, si en realidad todavía falta tanto, y el estado de situación en realidad es tan desigual, depende del lugar donde vivas, depende de las características personales que tengas. Bueno, es un tema que, por eso, lejos de haber llegado a un lugar donde decimos, bueno, acá se logró, pasamos a otra página en el mismo tema, para seguir trabajando. Esa es un poco siempre el enfoque de los libros y las investigaciones, por lo menos que a mí me gusta hacer en clave de reflexión, pensamiento crítico. La democracia son sistemas complejos, son los mejores sistemas que tenemos, pero son muy complejos, y si los ciudadanos, las ciudadanas, nosotros, todos no ejercemos un rol de ciudadanía activa, las democracias pueden empezar a estar comprometidas, y hoy están siendo en algún sentido comprometidas cuando aparecen discursos de odio que se toleran con absoluta naturalidad y que no solo se toleran, sino que de alguna manera son endosados, llamémosle, o avalados por partidos importantes del país, avalados por apoyarlos o por escucharlos en silencio y tener ese silencio cómplice que es tan dramático, diría yo, en el sentido de la responsabilidad republicana, democrática, como apoyarlos explícitamente, ¿no? Es decir, y hoy está pasando eso en Uruguay, y creo que es importante no perder de vista eso. Y lo último sobre el libro, obviamente quedo a disposición para cualquier tipo de pregunta, es que o sea, esto que pasa con la
adversidad pasan muchas cosas, o sea, tiene que ver también con nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, hoy es la diversidad y todo este proceso que ha llegado a un eslabón, pero que le faltan una cantidad de eslabones para que la cadena sea digna y más humana. Pero es un tema que tiene que ver con nosotros como ciudadanos, el hecho de poder encarar los temas del país con una capacidad, humildad, llamémosle, de estar convencido de una situación, pero exponerse uno mismo a esa palabra que está bastante instalada y que yo creo que es muy sabia, digamos, que es a deconstruirse, o sea, el ejercicio de deconstruirse, el ejercicio de, a veces esa deconstrucción, o sea, agarrar y poner las ideas que tengo hoy en duda.